Amigo sacerdote, estoy aquí. Quiero dedicarte una canción. Dentro de tu alma Dios te dio un don sagrado, ministro de Dios. Pastor, déjame verte. Quiero ver a Jesús. Amigo sacerdote, muchas gracias por permitirme ver a Cristo en cada misa. Amigo sacerdote, Él te acompaña. Y aunque dudes y aunque llores, no decaigas. Soy el padre Avis Escalona, párroco de esta hermosa comunidad, la Señora de Altagracia. Me siento bendecido, agradecido por estos 22 años como pastor, como guía espiritual, respondiendo a ese llamado que el Señor me hiciera de dirigir y acompañar la vida de esta feligresía desde octubre del año 2003. Padre, empecemos por el inicio. Hablemos del Avis niño. ¿Qué hacía Avis antes de los 11 años? Antes de los 11 años, como cualquier niño travieso, malcriado, rebelde, siempre he sido muy rebelde. Pero en mi ingreso como monaguillo en la parroquia San Vicente de Paúl, donde ya han salido 10 sacerdotes, creo que comencé desde el servicio en el altar y con unos padres también muy allegados a la iglesia, nace ese deseo o curiosidad de entrar al seminario. Es por ello que cuando cumplo 11 años, decido, una vez finalizada la primaria, entrar al seminario menor. El seminario menor es una experiencia que me marcó muchísimo porque es una vida de internado, pero salíamos todos los días, pues como cualquier estudiante, a formarnos académicamente, y es por ello que el bachillerato yo lo saco en el Instituto Diocesano. Allí estábamos todos los seminaristas. Ya luego es una vida, claro, muy diferente a cualquier adolescente, porque es una vida de disciplina, es una vida de horario, es una vida de estudio, de trabajo, de oración. Pero creo que el seminario menor pues me marcó tanto que ya en el bachillerato yo comienzo ya a ilusionarme un poco con todo lo que es la vida sacerdotal. Pero toda esa etapa de la adolescencia la comparto pues o la vivo allá en el seminario menor. ¿Cuándo podríamos decir entonces que Avis siente ese llamado a ser sacerdote? Me marca mucho la primera visita de Juan Pablo II a Venezuela en el año de 1985. Yo recuerdo que para ese bonito evento, un acontecimiento para Venezuela, la primera vez que un papa pisa la tierra venezolana, el rector del seminario, recuerdo que nos dice: vamos a ir al encuentro de los jóvenes, 45.000 jóvenes en el estadio de la UCB en Caracas, pero solo irían los mayores de 14 años. Yo tenía 13, para mí fue muy triste no poder ir al evento, pero una noche antes de salir a Caracas, sucede que en un juego de fútbol, un compañero de mi barrio donde yo nací, resulta que se fractura una pierna. Entonces tienen que elegir a una persona que estuviera a punto de cumplir 14 años. El Papa viene a finales del mes de enero y yo cumplo año en febrero, por tanto que soy el candidato número 1 para ir. Y esa visita del Papa a Venezuela y ese encuentro, nada, genera a mí una gran emoción. Esas palabras del Papa cuando dice: Cristo es un amigo exigente, no se contenta con la mediocridad. Creo que fue un mensaje muy esperanzador, pero sobre todo muy vocacional. A partir de allí nace mi interés de salir los sábados de apostolado, dar catecismo en algunas parroquias. Y es así como comienza un discernimiento muy privado de realmente pensar si el Señor me estaba llamando o no a ser sacerdote.
Y posteriormente conoce usted al Papa Juan Pablo II. Sí, el mundo da muchas vueltas. El día de la beatificación de la Beata Madre María de San José, en mayo de 1995, 2, 3 días después, yo estuve presente en la beatificación, eso se realizó en la Plaza San Pedro. 2 o 3 días después, Monseñor Chiribella se encontraba en Roma con todos los obispos venezolanos, nos dice, mañana vamos a una audiencia con el Papa Juan Pablo II. Yo quedé realmente impresionado, o sea, ver a un santo, darle la mano. Yo tenía muchas cosas que decirle al Papa, pero me limité solamente a responder lo que el Papa me preguntaba, que de dónde era, que estudiaba, y apenas le dije que era de Venezuela, el Papa inmediatamente recordó Caracas, Mérida, Maracaibo, Ciudad Guayana, recordó las ciudades que visitó en el año 85, y también recordó que la patrona nuestra era Nuestra Señora de Coromoto. Esa fue la primera de las 5 veces en que tuve la oportunidad de dialogar y hablar con el Papa Juan Pablo II. ¿En algún momento le comentó que él fue parte fundamental de ese llamado al sacerdocio? No, porque eran diálogos muy breves, diálogos muy cortos. Esa fue audiencia privada en 2 ocasiones, en el año 95 y luego otra en el año 96, que fui con un obispo colombiano en el marco de la culminación de un retiro espiritual que hice allá. Pero luego, todas las veces que pude conversar con el Papa, fue terminada la ceremonia litúrgica donde yo servía como diácono. Entonces eran preguntas muy, muy concretas. Mi nombre, qué tan avanzado iba, cuántos años tenía. Y nada, yo aprovechaba de que bendijera el sector donde yo nací, la parroquia donde yo venía, que bendijera a mis padres. Eran cosas muy concretas. Ya que menciona a sus padres, sabemos también que viene usted de una familia numerosa. ¿Cómo era ese Javis con la familia, con los hermanos? Al ser una familia numerosa, pues a veces podían haber cosas de hermanos, cosas de jóvenes. ¿Cómo recuerda usted esa época en la que convivía con todos ellos? Como todos, ¿no? Peleábamos mucho, sentíamos celos, yo sentía mucho celo porque mi mamá era muy apegada a mis 2 hermanos menores, tenía una cierta predilección por uno de mis hermanos mayores que ya falleció, pero era por su situación de salud. Entonces, el descubrir que mi mamá de repente guardaba un pedacito de postre, de quesillo para un hermano, eso a mí me daba mucha rabia. Pero, pero lo que sí recuerdo era que éramos muy, muy unidos. Mi hermano mayor, por ejemplo, fue quien me llevó por primera vez a un parque, al Parque Ayacucho en Barquisimeto. La primera vez que yo entré a un cine fue precisamente con mi hermano mayor. Mi hermano que me enseñó a escuchar y amar al Cardenal de Lara fue el segundo de mis hermanos. La primera vez que yo pisé un estadio fue precisamente con él. Es decir, mis hermanos marcaron mi vida, creo que hasta esa edad, a la edad de 11 años, porque ya ahí yo prácticamente me desprendo de mi familia. Empiezo a tener nuevos hermanos. Sí. Y hablando de eso, de empezar a tener nuevos hermanos, sabemos que su llegada aquí a Quíbor fue algo particular. Cuéntenos un poquito de cómo fue esa historia, de cómo llegó usted aquí a Quíbor. Resulta que mi hermano en el sacerdocio, el padre Wilmer Rojas, somos de la misma promoción, somos grandes amigos y nosotros fuimos vecinos allá en Barquisimeto. Él era párroco de la iglesia de la Candelaria, yo era párroco de las Américas, y él cuando vino a Quíbor me decía, algún día te llevo a Quíbor para que sigamos siendo vecinos. En el año 2003, Monseñor Santa María se fractura la cadera y ahí decide pues dejar ya de ser párroco. Padre Wilmer inmediatamente le dice a Monseñor Chiribella las condiciones de salud de Monseñor Santa María y le dice, le tengo el candidato es el Padre Javis. Monseñor me llama y me dice, te tengo postulado para ir a la parroquia de Nuestra Señora Altagracia. Yo le dije, Monseñor, yo tengo un problema porque yo quiero estudiar psicología y tenía todo prácticamente que planificado, por eso Dios derrumba nuestros proyectos porque vienen planes mejores. Mi idea era irme en enero a Maracaibo a comenzar mis estudios en la Universidad de la URO y ya tenía hospedaje, había hablado con un sacerdote allí en Maracaibo, iba a ser también un trabajo pastoral, pero los 5 años iba a ser entre estudio y un trabajo pastoral. Resulta que yo le dije, Monseñor, yo voy. Si Quíbor me gusta, yo me quedo, y si no, pues en enero te nombra otro sacerdote.
¿te va a gustar? Me decía Monseñor Chiribella. En diciembre ya yo estaba muy enamorado de Keyboard. Había pasado 2 meses y medio, yo llegué el 12 de octubre del año 2003 y a finales de diciembre anuncia la Universidad de Yacambú que abren la escuela de psicología. Inmediatamente el padre Will me dice, mira, abrieron psicología, no tienes por qué marcharte a Maracaibo. Vamos a quedarnos en Keyboard y estudiamos juntos psicología. Yo llamo a Monseñor Chiribella y le digo, Monseñor, si usted no tiene problema, yo me quedo en Keyboard. Y estudiamos psicología. No, no, está bien. Así es como comienza mi historia en Keyboard. Dios destruyendo un plan que yo tenía a nivel personal y como decía, porque me tenía preparado algo mucho mejor. Usted nos dice que en diciembre se enamoró de Keyboard, ya estaba enamorado de Keyboard 2 meses después. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de Keyboard? La hospitalidad de la gente. Era una cosa extraordinaria, o sea, la gente te detenía en la Plaza Bolívar. Yo salía de la casa parroquial a la panadería que me queda a 2 cuadras y comprar pan, o sea, que tanto tiempo me podía llevar 10 minutos. Yo regresaba a las 2 horas, porque yo recuerdo que en una esquina estaban unos borrachitos. A la siguiente, pues otro grupo de personas. Ya más adelante eran unos taxistas. La panadería full. En los dueños de la panadería, casi que yo cerraba la panadería con ellos. Yo regresaba a la casa con los panes ya cenado y muy tarde. Entonces, esa hospitalidad, el quiboreño tan abierto. Y lo segundo que es un pueblo sumamente generoso. El quiboreño tiene una facilidad para abrir el corazón, ¿sí? Y eso a mí me atrapó. Que existiera en un mundo de tantas guerras, tantas divisiones, tanto egoísmo, tanto antagonismo, existiera un pueblo donde la gente obraba de una manera diferente. Yo no con esto no quiero canonizar al quiboreño, pero tiene cosas realmente que a mí realmente me atrapan. Y creo que hoy hay que ponerla en práctica en el mundo entero, porque si yo quiero hablar de empatía, tengo que hablar del pueblo de Quibor. Así es. Cuando usted llega aquí a la parroquia, porque sabemos que a pesar de que se haya enamorado de Keyboard, pues todos los inicios suelen ser difíciles mientras nos adaptamos. Cuando llegó, ¿cuál cree usted que fue el mayor reto que tuvo dentro de la parroquia? Pues realmente habían 2 cosas que yo siempre recuerdo la historia de San Francisco de Asís cuando se le aparece, cuando él mirando el Cristo de la capilla de San Damián, él siente que la voz de Jesús le dice, repara mi iglesia. Esa capilla estaba bastante deteriorada. Yo sentía que aquí en Quibor había necesidad de 2 cosas. Una, la infraestructura del templo. Y lo segundo, levantar la iglesia ya a nivel pastoral. Porque si bien es cierto, se mantenían las tradiciones, la costumbre, la iglesia, sin embargo hacía falta que el joven se sintiera llamado, el niño se sintiera acogido, las personas se sintieran realmente convocadas. Y es así como comenzamos nosotros a crear las pastorales, los movimientos apostolados. Fíjate que yo me estoy dando cuenta por los videos, que prácticamente nuestras pastorales y movimientos apostolados, a excepción de algunas pocas, nacieron entre el 2004 y el 2008. Prácticamente en los primeros años, Ministerio de Lectores, Ministerio de Música, Pastoral Juvenil, Pastoral Familiar, se direccionó un poquito mejor la catequesis. Así pudiéramos nombrar nosotros las diversas pastorales. Y luego en el 2007 tuvimos un sueño, que era la infraestructura del templo. Comenzamos con hacer una remodelación en el baño de la sacristía, y cuando estaba remodelado, yo recuerdo que yo salgo por la puerta lateral, miro el templo y veo unas lámparas que yo decía, no, estas lámparas no me cuadran con esta estructura colonial. Y yo decía, ¿y si nos atrevemos con el templo? Allí nació ese reencuentro quiboreño. No recuerdo bien el eslogan, pero era algo así como que colabora con el templo, dale tu mano al templo, era. Y nada, allí iniciamos 3 años de remozamiento del templo parroquial. Entonces eran los 2 retos que teníamos. Una evangelización, ¿verdad? El florecimiento, el surgimiento de los movimientos apostolados y pastorales. Y recuerdo con mucho cariño en el año 2007 cuando hicimos una evangelización en todos los sectores de la parroquia Altagracia y en los diferentes caseríos que dependían de nuestra comunidad. Fue un reto muy bonito, muy hermoso, que lo llevamos a cabo con la apertura y el acompañamiento de las pastorales ya existentes.
Usted siempre dice que la parroquia Nuestra Señora de Altagracia es la catedral de Quíbor. ¿Por qué dice eso? Por la inmensidad del templo, por la belleza del templo. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a entrar al templo parroquial que se pierde de vista, sabe, lo majestuoso que tenía este templo. Este templo es grande, es hermoso, tiene historia y tiene realmente, aquí han ocurrido eventos que son dignos realmente de mencionar. Amén de lo que pudiéramos decir que en el año de 1962 es declarado por el IPC Monumento Nacional del Estado venezolano. Recuerdo dos cosas bien importantes. La primera vez que el cardenal Porras nos visita, él cuando entra al templo dice, al final me dice, dile a tus feligreses que tienen aquí una hermosa catedral. Y lo segundo fue Monseñor Polito cuando vino el año pasado y me dijo, mira, este templo es tan parecido a la Catedral de San Carlos. Y nos piropió a toda la feligresía de Quíbor porque me dice, yo necesito las 22 parroquias de la diócesis de San Carlos para mantener el templo de la catedral. Y tú esto lo has hecho solo con el pueblo. Así que fue un elogio bien bonito, no para el padre, para la feligresía y para el pueblo quiboreño. Padre, han sido casi 22 años. Por poquitos meses no son 22 años. Deben haber pasado muchas cosas, muchas anécdotas. Pero díganos una o algunas que lo marcan y que va a recordar por siempre. Lo decía yo recientemente en una entrevista, los 15 años, cuando yo cumplí 15 años como sacerdote, los 25 también los cumplí acá. Pero a mí los 15 años me marcan mucho porque mi mamá el año anterior, pues yo la cuidé, mamá tenía Guillain-Barré, además de todas las complicaciones que tenía, y prácticamente se convirtió en mi paciente. Yo esto lo recibí como una bendición de Dios porque yo decía, Dios me la está enviando para yo compensar un poquito todo lo que mi madre hizo por mí. Además porque yo dejé de compartir con ellos porque a los 11 años yo fui para el seminario. Y yo tenía la esperanza de que mi mamá se levantara y que el 8 de noviembre de ese año 2012 a mí se me ocurre bailar, hacer el vals y bailar en los 15 años con quinceañeras muy particulares, 15 abuelitas. Y yo quería que una de esas abuelitas fuera mi mamá, pero yo veía a mi mamá tan complicada. Y Dios para mí me dio ese regalo. Mi mamá no caminaba del todo, pero al menos sí pudo simular un poquito que estaba bailando porque al menos se podía sostener. Cosa que para mí fue un hecho extraordinario porque mi mamá, la manera como yo la recibí, una persona que había que hacerle totalmente todo porque mamá estaba totalmente inmóvil y verla allí de pie intentando dar unos pasitos conmigo, yo creo que eso a mí me llenó realmente ese día de mucha felicidad. Y mamá se recupera porque yo no puedo negar que a mí me ayudó muchas personas para cuidar a mi mamá, me enseñaron todos aquellos aspectos necesarios para cuidar a un paciente encamado. Entonces yo creo que mi mamá se curó y se sanó acá en Quíbor, bajo la acción de Dios y por la intercesión de la Virgen de Altagracia. El otro acontecimiento, que son muchos, pero creo que ya de usted, última parte, mira, el día que fuimos para el Cardenales de Lara, el día que fui a la parroquia, que me acompañaba a hacer ese lanzamiento inicial de ese partido Canto a los Tigres, perdimos, pero ganamos mucho, ganamos en que nos integramos, hicimos algo diferente a lo que es una oración, una convivencia, un retiro, y ver caras tan felices, niños que me decían, padre, es primera vez que yo entro a un estadio. Entonces, hacer ese lanzamiento, o sea, jamás yo pensé que alguien como yo, porque normalmente quien lanza la pelota, no lo sé, es un gerente, un personaje de mucho renombre a nivel social, y que un padrecito de un pueblo hiciera el lanzamiento inicial, pues para mí eso fue una bendición. De hecho, yo tardé mucho en hacerlo, porque yo miraba el estadio, miraba la pantalla, y yo decía, no sé, esta puede ser la primera, última vez que yo pise aquí la lomita, porque yo pitcher nunca voy a pichar con Cardenales. A mí de aquí me contrata y además, pues todo lo que significa desarrollarse uno como pelotero. Entonces, yo quería quedarme un rato allí y yo recuerdo que el gerente me decía, padre, ya es la hora, padre, ya es la hora. Y cuando yo escucho que la gente de Quíbor comienza a dar unos aplausos, ahí es cuando yo decido finalmente lanzar. Y cayó en strike, en zona de strike, ¿sí?
y para mí eso fue un día de mucha felicidad. Bueno, es que usted es un personaje de renombre, no solamente en Keyboard, sino en muchas partes porque ha hecho cosas muy grandes. Y dejando un momento de lado a ese Javi sacerdote, con todas esas anécdotas que nos comenta que suceden dentro de la parroquia, ¿qué puede destacar usted en lo humano? Usted como un feligres más, como un cristiano católico más, de su experiencia acá en Keyboard. Conocer la dimensión humana del feligrés que viene, pero partiendo del conocimiento de mi propia humanidad. Yo creo que estudiar psicología me ayudó muchísimo a saber quién soy, a saber de dónde vengo, pero sobre todo a saber que soy un ser humano con derecho a equivocarme, con derecho a cometer errores, ¿sabe? Porque venimos de una formación, de un seminario donde hay mucho radicalismo en la formación, casi que debes intentarlo todo con perfección y nos equivocamos. Cuando somos capaces de mirar nuestras propias miserias humanas, pues eso te ayuda más a conocer las miserias del otro. Entonces, yo creo que Keyboard me enseña a conocer más mi aspecto humano, a saber que tengo derecho a llorar, a que tengo derecho a sentirme solo, a sentirme, ¿por qué no?, frustrado, decepcionado porque las cosas no me salen como lo planificamos, a sentir que a veces tienen que llegar derrota para conocer que eso es el primer paso para lograr los triunfos y los logros que deseamos. Entonces, yo creo que Keyboard me enseña a descubrir esa dimensión humana y por tanto me ayudó más a conocer lo humano que hay en cada feligrés que viene a la misa a buscar un poquito de paz y a ser un poco comprendido de un Jesús que habla a través de nosotros. Por eso creo que todos lo vemos como un sacerdote amigo. Y si en 6 años a usted le dicen que tiene que volver a Keyboard, ¿volvería? Yo vuelvo sin... No lo pensé, no lo pensé. Hay cosas que en la vida en que yo no lo he pensado, me lo han propuesto y yo he dicho sí. Si eso fuera una propuesta dentro de 6 años, yo digo sí sin vacilaciones. ¿Y qué mensaje le quiere dejar usted a todos esos feligreses de Keyboard y a todo el pueblo en general? Porque nos sorprende mucho, de manera muy grata, ver que no solamente las personas que acudimos a esta parroquia le tenemos tanto afecto, porque incluso personas de otras religiones, personas no creyentes, le tienen mucho afecto y han sentido profundamente que usted se ha cambiado de parroquia. Entonces, ¿qué mensaje le quiere dejar a todo el pueblo de Keyboard? Yo en primer lugar una palabra de gratitud, ¿verdad?, a todo el pueblo porque yo nunca me sentí solo, tal vez en algún momento de mi vida por otras circunstancias, la muerte de mi mamá, la muerte de mis hermanos, pero salvo eso, esas situaciones muy personales, nunca me sentí solo, me sentí muy acompañado por un pueblo. Te cuento una anécdota. Cuando me operaron de la cervical en el año 2016, las personas que yo veo antes de entrar al quirófano son quiboreños. Cuando yo salgo de la operación a las 12 de la medianoche, que voy a mi habitación, las 6, 7 personas que estaban allí son quiboreños. Cuando yo despierto, ¿verdad?, en horas de la mañana, veo quiboreños y recuerdo un grupo de personas en específico que dicen, aquí está la chequera, lo que el padre necesite, lo gastan de allí. Eso a mí, yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Y recuerdo que esa operación se da gracias al aporte que dan un grupo de quiboreños. De lo contrario, yo no me hubiese operado allí donde me operé de la cervical. Entonces, yo lo primero es una palabra de gratitud, ¿verdad? Voy a quedar corto y esta entrevista va a quedar corta para yo agradecer a todo el pueblo lo bien que me han hecho sentir acá en Keyboard. De hecho, me declararon hijo adoptivo en el 2014. Lo segundo que yo le puedo decir es que los cambios están argumentados, fundamentados en el Código de Derecho Canónico. El obispo, ¿verdad?, según lo que él prevé, ¿verdad?, en este caso, Monseñor Polito de Cara, un plan pastoral, pues determina que es conveniente hacer los cambios y somos 97 los involucrados, es decir, no es el padre Javi. Así como el padre Javi, hay 96 sacerdotes más que estamos en esta dinámica de cambio. No pongamos resistencia, nos duele, produce tristeza, tratemos de gestionar estas emociones, ¿verdad? Forma parte porque, como tú bien lo dices, si hay un calificativo que a mí me ha gustado es que todo el mundo me ha dicho, no lo vemos como un sacerdote, lo vemos como un amigo. A mí esa palabra me llena mucho de satisfacción.
Entonces este amigo simplemente le toca cambiar de escenario y a ustedes les toca cambiar de pastor, y que eso es válido y ha existido siempre en las comunidades parroquiales de la Iglesia Católica. Entonces, apertura y disponibilidad. Lo tercero, nunca pierdan su identidad. Podemos tener muchas fallas porque somos seres humanos y tenemos que aceptarlas y cambiarlas. Pero quédense con lo bonito que tienen, sigan siendo lo que son. Un pueblo aferrado a sus tradiciones, a sus costumbres. Bendito sean cuando lleguen las innovaciones, acéptanlas, ¿verdad? Pero conserven su esencia. Nunca dejen de ser lo que son. Un pueblo generoso, un pueblo hospitalario, un pueblo que realmente fascina a las personas que realmente llegamos, como me cautivaron a mí. Y yo sé que la bendición de Dios y la Virgencita de Altagracia siempre les va a acompañar. Para terminar y antes de irnos, Padre, en una palabra, ¿qué se lleva de Quíbor? De Quíbor me llevo la generosidad. No solo aprendí de ustedes eso, la característica, son un pueblo generoso, sino que me enseñaron a ser generoso. En Quíbor aprendí lo que no aprendí en el seminario. Alguien me lo dijo recién llegado. Nosotros somos administradores de lo que tenemos. Nada es nuestro. Dios nos lo ha dado para ser administradores. Y dentro de esa administración, yo tengo que favorecer al más desposeído. Eso lo aprendí yo acá en Quíbor. No solamente porque me lo dijeron, sino porque lo vi en los corazones de tantas personas. La bendición antes de irnos. Que Dios y la Virgen de Altagracia les acompañe siempre, les otorgue paz interior y serenidad en los momentos de turbulencia. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El abrazo de Dios les acompañe siempre.